Respira lento. Todo está en calma. Esta noche, tu mente no necesita seguir luchando. No necesitas resolver tu vida ahora, ni entenderlo todo, ni tener respuestas, porque hay algo que quizá has olvidado. Y es que también está bien parar. También está bien no poder con todo. También está bien simplemente descansar. Respira, inhala, suave, y suelta el aire, lentamente. Como si no hubiera prisa. Como si por un momento todo pudiera esperar. Otra vez. Inhala. Y al exhalar, deja que el cuerpo pese un poco más. Un poco más. Sin esfuerzo. Sin hacer nada especial. Solo dejando que ocurra. Hubo un tiempo en el que todo parecía demasiado. Demasiadas cosas en la cabeza. Demasiadas responsabilidades. Demasiadas emociones que no encontraban sitio. Y esa persona intentaba con todo. Intentaba llegar a todo. Intentaba hacerlo bien. Intentaba no fallar. Y muchas veces lo conseguía. Pero por dentro estaba cansada. Muy cansada. Y lo más difícil no era el día, era la noche. Porque cuando todo se apagaba, la mente seguía, pensando, recordando, imaginando, repitiendo, una y otra vez, sin descanso, sin pausa. Y cuanto más lo intentaba controlar, más se activaba, más ruido había, más difícil era parar. Hasta que una noche, sin planearlo, sin buscar una solución, salió a caminar. No porque supiera qué hacer, sino porque quedarse quieto pesaba demasiado. Y caminó, sin rumbo, sin objetivo, solo caminar. Las calles estaban en silencio, el aire más fresco, la noche más lenta. Y poco a poco, todo empezó a bajar de intensidad, hasta que llegó a un bosque, un lugar tranquilo, silencioso, como si el mundo se hubiera detenido ahí. Se quedó un momento en la entrada, respirando, sintiendo, y sin pensarlo demasiado. Entró. El suelo era suave, cubierto de hojas. El sonido de sus pasos casi no existía. El aire era limpio, ligero, fácil. Y siguió caminando, despacio, sin prisa, sin tener que llegar a ningún sitio. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba intentando arreglar nada. No estaba intentando entender nada. Solo estaba. Y eso ya era suficiente. El viento entre los árboles, el silencio, la calma, todo invitaba a soltar. Y mientras caminaba, algo empezó a cambiar, muy suavemente, muy poco a poco, como si una parte del peso dejara de apretar, como si algo dentro se relajara. Y entonces apareció un pensamiento, suave, tranquilo, diferente. Quizá no tengo que poder con todo. Quizá no pasa nada si no lo tengo todo resuelto. Quizá puedo descansar, aunque haya cosas pendientes. Y ese pensamiento no lo cambió todo, pero fue suficiente para respirar mejor, para sentir más espacio, más calma, más alivio. Y siguió caminando, más lento todavía, como si cada paso lo llevara más profundo, más tranquilo, más en paz. Y empezó a repetirse, muy despacio, estoy haciendo lo que puedo, y eso es suficiente. No necesito hacerlo todo perfecto. No ahora, no esta noche. Puedo ir poco a poco, paso a paso, sin prisa. El bosque se volvía más profundo, más silencioso, más envolvente, como si lo abrazara, como si lo protegiera. Y con cada paso, la mente se iba apagando. Los pensamientos seguían viniendo, pero ya no se quedaban, pasaban y se iban, sin esfuerzo, sin lucha, sin resistencia. Y eso se sentía ligero, fácil, natural, hasta que llegó a un claro, un espacio abierto, rodeado de calma, el cielo, oscuro, las estrellas, suaves, el aire, quieto,
Y allí se detuvo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque el cuerpo ya no pedía moverse. Se sentó, o quizá se tumbó, y simplemente dejó de hacer, dejó de intentar, dejó de luchar. Y en ese silencio entendió algo. No todo necesita solución inmediata. No todo depende de este momento. Hay cosas que se ordenan solas. Cuando dejas de apretar, cuando dejas de empujar, cuando simplemente sueltas. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba luchando. Y eso se sentía bien, muy bien. Su respiración lenta, su cuerpo pesado, la mente tranquila. Y todo estaba bien, tal y como estaba. Y ahora, tú también puedes quedarte ahí, en ese lugar, en esa sensación, sin prisa, sin esfuerzo, sin tener que hacer nada más. Puedes repetir muy suavemente: estoy aquí, estoy en calma, no necesito hacer nada más, todo puede esperar, estoy haciendo suficiente. Poco a poco, todo se irá colocando. No tengo que resolverlo todo ahora, puedo descansar, puedo soltar, puedo simplemente estar. Y mientras repites esto, muy despacio, muy suave, tu cuerpo puede seguir soltándose, un poco más y un poco más. Cada respiración, más lenta. Cada pensamiento, más lejano. Cada sensación, más suave, más profunda, más tranquila. Como si todo empezara a desvanecerse. Como si todo perdiera intensidad. Como si solo quedara la calma, solo quedara el descanso, solo quedara el silencio. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu cuerpo se hunde, la mente se apaga, todo se vuelve más lento, más suave, más lejano. Y ya no hay nada que hacer, nada que pensar, nada que resolver. Solo dejarte ir, solo descansar, solo soltar. El sueño llegará, sin esfuerzo, sin que lo busques, sin que lo fuerces, cuando tenga que llegar. Y tú solo tienes que permitirlo, solo tienes que soltar, solo tienes que descansar.